Bienvenidísimos todas las personas que están viendo mi Vámonos de Café a través de la plataforma Fanflix. Me encanta, es una plataforma ideal para toda la familia. Entonces, si tú estás buscando que a tu casa entren contenidos de alto nivel de formación para para tus hijos, para ti, para tu esposa como matrimonio, contrata Fanflix, suscríbete a Fanflix y bueno, enriquécete con todos estos contenidos, ¿no? Muchos saludos a todos mis amigos de Fanflix. Bienvenidísimos todos a este Vámonos de Café, para quienes no me conozcan, porque pues afortunadamente han entrado muchas personas a mi página y pues me presento. Soy Carla Díaz Leal, soy pedagoga familiar, me dedico a fortalecer a la familia desde hace más de 23 años. Mi deseo más profundo es impactar al mayor número de familias para lograr hogares llenos de paz, hogares luminosos y alegres, en donde puedan crecer niños felices, seguros y fuertes, ¿no? Rodeados de amor. Ese es mi deseo más profundo. Y lo hago a través de counseling, a través de orientación a padres, a través de talleres, a través de conferencias y desde el 2019 a través de mis cafés. El deseo que yo tengo de este espacio de formación es que todos amueblemos nuestra cabeza, incluidísima yo, porque yo aprendo muchísimo de todos mis invitados. Entonces es amueblar la cabeza. ¿Para qué? Para tomar mejores decisiones. En la medida que aprendamos a tomar decisiones más inteligentes y más conscientes, en esa medida seremos más felices. Y bueno, pues si queremos fortalecer a nuestra familia, lo primero que tenemos que hacer es formarnos, ¿cierto? Tengo 2 talleres en puerta que quisiera yo ofrecer un descuento del 20% a las personas que se inscriban sábado o domingo de este fin de semana antes de las 11 de la noche, y les daré un descuento del 20% para ambos talleres. ¿Cuáles son esos talleres? El primero es ya, o sea, este miércoles 24 de febrero, en donde es un workshop de 2 horas y media, en donde vamos a hablar de berrinches. Berrinches de un niño de 1 año, de un niño de 3 años, y de un niño de 6 años, un niño de 8 años. O sea, hay niños que hacen unos berrinches descomunales con 8 o 10 años. Entonces, si tú estás pasando por esa situación, no sabes cómo abordarla, te das cuenta que lo que estás haciendo, en vez de reducir las conductas de berrinche, las aumenta, es que no estás quizás haciendo lo que tienes que hacer. Y yo en este workshop te voy a enseñar, te voy a dar herramientas, te voy a dar todos los lineamientos que te van a ayudar desde la perspectiva cognitivo-conductual, ¿no? Con muchas estrategias muy puntuales, qué hacer para reducir esos berrinches, para que tu hijo aprenda a autogestionar sus emociones de una manera adecuada. Y bueno, pues te va a encantar. Y el otro que también va a empezar pronto, que me parece un tema importantísimo, es reingeniería personal y proyecto de vida. Ese es un taller muy bonito que desarrollé solo para mujeres. O sea, hay veces que nos sentimos adoradas. Me he dado cuenta en el transcurso de todos estos años que muchas mamás me dicen, me he dedicado a ser mamá y ahorita me siento oxidada. O sea, necesito dar un paso adelante, ¿no? Para poder avanzar y para poder sentirme, pues eso, aquello que me está haciendo falta, que puede ser cualquier cosa, cualquier tema. No voy a hablar específicamente de un tema, sino en general, cómo descubrirte, ¿no? O sea, desarrollar este autoconocimiento, aprender a tomar decisiones, trabajar una actitud positiva, la relación, el vínculo que hay entre felicidad y proyecto de vida. Son temas en los que yo creo que tenemos que trabajar muchísimo para sentirnos cada vez mejor, para estar cada día más plenos y eso, tener una vida más satisfactoria. Entonces, una vez dicho esto, ¿qué tienen que hacer para poder obtener el 20% de descuento? Mandar un WhatsApp al más 52 33 19 18 6177 y decir, quiero inscribirme a tal taller con el 20% de descuento. Entonces yo les mandaré los datos para inscribirse y si se inscriben antes del domingo a las 11 de la noche del domingo, tendrán ese descuento.
Bueno, pues nada más eso. Termino ya con dándole la bienvenida a mi súper queridísimo amigo Leandro Gaitán. Estoy Hola, Carlos. encantadísima de tenerte aquí. De verdad que qué lujo contar con un doctor en filosofía, con toda la formación que tienes para aterrizarnos este tema. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí, Leandro. Me gustaría muchísimo que la gente que te está oyendo pues conozca un poquito más de tu formación, qué haces. Yo ya lo traté de resumir en mis redes sociales, pero bueno, pues qué quieras, lo que quieras compartirnos de ti y pues darte la bienvenidísima. Bueno, Carla, muchísimas gracias. Para mí es un honor que me invites a estos cafés ya, famosos cafés. Así que realmente es un gusto estar con una amiga compartiendo, hablando de estos temas que son, creo yo, de mucho interés y de mucha actualidad, ¿no? Bueno, yo tengo un recorrido bastante movido, si se quiere, en términos vitales y académicos, ¿eh? Porque yo provengo de Argentina, hice mi grado en filosofía en Argentina, trabajé 10 años como profesor allá y después me vine con mi familia a España, hice en la Universidad de las Islas Baleares un máster y después en la Universidad de Navarra hice mis estudios de doctorado, doctorado en filosofía. Así que y actualmente trabajo en la Universidad de Navarra como profesor investigador en la Facultad de Educación y Psicología. Y también colaboro con algunos grupos de investigación, con un par de grupos de investigación de la universidad. Así que, bueno, Y sí, estás por irte a Polonia. estoy por irme a Polonia, exactamente. Eso está brutal. En un par de semanas me voy a una universidad polaca a hacer un trabajo de investigación de 6 meses. Así que sí, sí, ya estamos. Ahora, bueno, estoy terminando de definir algunas cuestiones porque las restricciones del coronavirus hacen un poco difícil la movilidad, pero en fin, en principio creo que en un par de semanas la cosa ya va a estar en marcha. Sí, sí, Qué sí. maravilla y qué enriquecimiento también para ti. Todo eso es todo eso, todo lo que sea formación, yo creo que puede ser algo Sí, que sí, 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 por supuesto. Por supuesto, en términos formativos y académicos pues, será indudablemente, pienso yo, una experiencia hermosa porque además haré contactos con distintos grupos en distintas universidades. Es decir, entonces tengo muchas expectativas con eso. A veces, bueno, a nivel familiar se hace un poco más complicado, pero ya bueno, sé, son las ya, cosas que tienen estos viajes y mm, estas... ya sé, Leandro. pero Pero bueno. bueno, ¿dónde está el mate? Mm, Se acabó. lo he cambiado porque se me enfrió el agua. Ah, es que antes de la transmisión estábamos Eso. platicando con Leandro, mi esposo y yo, y entonces dijo, yo estoy tomando mate, y dije, qué padre, o sea, se me hace increíble. Sí, Pero sí, bueno, sí, pero se me ha enfriado el agua del termo, así que bueno, ahora he pasado un a otro café. rubro. Sí, Muy bien, buenísimo. sí, sí. Oye, Leandro, pues entrando al tema, yo creo que lo más importante que por lo que tenemos que partir, pues es saber qué es eso del transhumanismo, porque de pronto lo vemos, lo oímos, entras a internet y te encuentras con un montón de cosas, pero siento yo que no es algo, a pesar de lo actual que es, no ha permeado del todo en la sociedad. Entonces, no estamos tan bien informados como deberíamos de estarlo. Tienes mucha razón. Yo creo que no hay suficiente información sobre el transhumanismo, y esto es cierto. Además, visto desde lejos, parece una locura de gente, de algunos científicos o filósofos un tanto lunáticos, que tratan de especular acerca de cómo será el futuro del ser humano. Pero lo cierto es que el transhumanismo está en proceso, ¿no? De ir penetrando, ¿no? Las distintas capas de la sociedad y bueno, ya en el transcurso de la charla creo que tendré oportunidad de contarte cómo esto va decantando cada vez más y se va haciendo cada vez más presente, ¿no? El transhumanismo, fíjate, el título, cuando tú me proponías, ¿no es cierto? Esto, cuando íbamos pensando en el título de la charla, esto de el sueño de ser como dioses, y que yo creo que es un título que circunscribe, ¿no? O que encuadra bien cuál es el objetivo último, cuál es
o digámoslo de otra manera, el telón de fondo, el motor, ¿no?, de las propuestas transhumanistas, que es básicamente esta: convertirnos en dioses. Hay un neurocientífico de la Universidad de Princeton, por cierto, un neurocientífico de mucho prestigio, que tiene una frase que me parece muy, en este sentido, muy representativa de lo que dice el título de esta charla y de lo que es el transhumanismo también, ¿no? Él dice: la Biblia dice que Dios hizo al hombre a su propia imagen. Ujú. Algunos filósofos del siglo XIX dicen que fue el hombre el que hizo a Dios a su propia imagen. Los transhumanistas, dicen, son los que dicen que la humanidad se convertirá a sí misma en Dios. Ya ¿Mm? sé. Es una locura. Eso es un movimiento cultural, un movimiento filosófico. Algunos transhumanistas definen al transhumanismo como toda una filosofía Ujú, que lo que propone es el mejoramiento del ser humano a través de las aplicaciones de las últimas tecnologías, ¿no? ujú, Concretamente, se habla de que estamos enmarcados encaminados en un proceso de progresiva convergencia de 4 tipos de tecnologías diferentes, que ujú. son la nanotecnología, la biotecnología, la tecnología de la información, las ciencias informáticas y las ciencias cognitivas. Lo que pasa con estas tecnologías es que se van a ir progresivamente fusionando y van a permitir desarrollar o realizar nuevos avances nos permitirán a nosotros optimizarnos como seres humanos, es decir, perfeccionarnos, ¿eh? Que de entrada suena muy atractivo, ¿estás de acuerdo? O sea, yo le compartí a Leandro antes de entrar al aire que mi hija chiquita, Isabela, que tiene 13 años, me dijo: Ma, ¿de qué es tu café hoy? Y entonces le dije: vamos a hablar de transhumanismo. Y me dijo: ¿qué es eso? Y le dije: es ese afán del hombre por ser cada día más perfectos a través de la ciencia y de la tecnología. Y su respuesta fue: pues eso está padre, ¿no? Sí, sí, a mí me gusta empezar a veces, cuando doy alguna clase de transhumanismo, empiezo a los alumnos diciéndoles: ¿les gustaría correr más rápido que Usain Bolt? ¿Les gustaría ser 2 o 3 veces más inteligentes que Albert Einstein? ¿Les gustaría poder, no sé, tener la fuerza, ¿no es cierto?, como para levantar camiones y poder, en fin, y claro, los alumnos me miran, ¿no?, con los ojos así grandes, asintiendo, y prácticamente les falta decirme dónde tengo que firmar, Claro. ¿no? Porque ciertamente que como propuesta es indudablemente atractiva. Y ¿Les por lo mismo gustaría? confunde. Claro, exactamente. ¿Te gustaría vivir 200, 500 años, 1000 años? ¿Te gustaría vivir indefinidamente? A mí no. ¿Y quién puede decir? A mucha gente le resulta muy atractivo, ¿no? Sí. Entonces, claro, el tema es que por eso es necesario explicar bien, ¿no?, en qué consiste esto, cuál es la concepción que hay detrás del transhumanismo, qué concepción del hombre, Exacto. ¿no?, manejan los transhumanistas, cuáles son los problemas, las dificultades a nivel ético, a nivel político, por supuesto a nivel antropológico también, que se plantean a partir de estas propuestas, que en principio parecen maravillosas. Yo fui hace un par de años a un congreso de transhumanistas, organizado por transhumanistas y en el que exponían transhumanistas. Ok. Yo, ¿no es cierto?, asistiendo un poco desde lejos, de alguien que por supuesto estaba totalmente en contra de eso, por supuesto tuve que pagar muy caro el congreso, ¿eh? Tuve que pagarlo muy caro, porque en eso no escatiman Ah, a la hora de cobrar la entrada. Y, y claro, entre ellos, el nivel de optimismo que hay entre ellos respecto de las posibilidades de la tecnología y ujú. de todo lo que vamos a poder hacernos a nosotros mismos a través de la tecnología, es que a veces había como momentos en los que se aplaudían entre ellos, ¿no?, y se abrazaban. Era una cosa por demás de particular, ¿no? A mí me resultaba un poco horrorosa visto desde fuera, y tenía ganas de discutir con algunos de ellos. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos. Pero sí, 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 sí. Y gente de la política me encontré en ese congreso, con políticos, lo cual para mí fue un indicio de que efectivamente el transhumanismo de a poco
está empezando Permear. a permear dentro de en fin, de la sociedad, ¿no es cierto?, en la vida política, porque el transhumanismo ya se está queriendo incluso imponer como agenda política. Claro, esa es la puerta para lograr abrir todo lo que ellos, digo, lo que esta ideología busca, ¿no? Exactamente, exactamente. Es que sí, una vez Concret- aprobado. concretamente esto ya se está promoviendo desde el Foro Económico de Davos, Fíjate, ni más ni wow, menos. wow. Ni más ni menos. Klaus Schwab, que fue el fundador del Foro Económico de Davos, escribió en el año 2016 un libro que se llama La Cuarta Revolución Industrial. Hoy tú pones en cualquier buscador Cuarta Revolución Industrial y vas a encontrar muchísima información sobre eso, y incluso en las páginas de las grandes organizaciones supranacionales, porque aquí está metida la ONU y todas las agencias de la ONU, eh, las grandes industrias farmacéuticas, fondos de inversión y muchos de los grandes multimillonarios, o mejor dicho, los pocos multimillonarios que son dueños de, el 80% de la fortuna del mundo, entre ellos los dueños de las grandes Big Tech, ¿no? Facebook, Amazon, Google, Microsoft, Apple, etcétera, que son los que están involucrados en esto de la cuarta revolución industrial, y lo que promueven precisamente es eso, es la fusión de sistemas biológicos, de sistemas digitales, de sistemas físicos, que significa precisamente apelar a la posibilidad de mejora del ser humano a través de las tecnologías, avanzar hacia un proceso de ciborgización del ser humano. ¿Eh? La Es que sí, fusión es del hacernos hombre con la máquina. robots, un poquito. Eso es, la fusión del hombre con la máquina. Un tipo Eh, Tony Stark. ¿Sí ubicas a Tony Stark? no, no lo ubico tan El Stark. de los Avengers, que es, bueno, Ah, no, él, claro. o sea, él tiene algo, ¿no? O sea, pues, bueno, es, Sí, sí. Bueno, yo cuando pienso en esto, a mí, claro, yo soy ya de la década del 60, entonces pienso en el hombre de los 6 millones de dólares, en el hombre nuclear, ¿no? Había una serie en Argentina que ándale, se el llama El hombre hombre nuclear. Eso nuclear, es, claro. claro. Steve Majors, ¿o cómo se llamaba el Steve actor? Austin, Steve Austin, ¿no? Me Steve parece que era. Austin, no, 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 Eso yo lo es, veía de chiquita, claro. Es que es claro. eso, Yo fíjate, me ya acuerdo de desde la presentación de memoria, entonces. es eso, es un hombre al que convierten en un cyborg poniéndole piernas biónicas, un brazo Biónicas, biónico, un ojo claro. biónico, Bueno, había la mujer biónica también, la una mujer serie biónica también, si lo convierten en un hombre superdotado, como dice la superdotado, presentación, físicamente superdotado. superdotado. Y bueno, Eso ahora no es. solo será físicamente, quieren cognitivamente que sea superdotado, ¿no? Bueno, en todos los sentidos. En todos los órdenes imaginables, a nivel cognitivo, a nivel físico, a nivel emocional e incluso a nivel moral. Es decir, ellos piensan que a través de la tecnología podemos mejorarnos moralmente. Claro, aquí empiezan los problemas, ¿no? Y uno se Por pregunta, supuesto, o ¿moral sea, de acuerdo a la moral de quién? ¿De acuerdo a qué moral? Porque para muchos es moral que la mujer tenga derecho de abortar, ¿no? Tenga la claro. posibilidad de abortar. Ahora, para mucha gente eso es una inmoralidad absoluta, porque significa dar muerte a un ser vivo. Digo, mejorar a nivel moral, ¿qué significa? Darle una pastillita a Hannibal Lecter y convertirlo en un Boy Scout que ayuda a las viejitas a cruzar la calle en los semáforos. ¿Qué significa la mejora moral? Y esa moral se entiende cómo, ¿no? Claro, ¿y quién Eh, la define? O sea, ¿quién tiene el derecho de definir algo así? O sea, Exactamente. ¿Quién oye, define? ¿por qué ese afán del ser humano de querer ser perfectos? O sea, ¿de dónde surge todo esto? Bueno, algunos de ellos se basan en algunos de los grandes mitos de la historia de la humanidad. Eh, un- Uno de los transhumanistas de más renombre a nivel mundial, que Ujú. se llama Nick Bostrom, es un filósofo sueco que dirige en este momento el Instituto del Futuro de la Humanidad. Es un instituto de investigación sobre el futuro de la humanidad en clave transhumanista, y es un instituto que promueve abiertamente el transhumanismo y que es uno de los dos institutos que forma parte de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Oxford. Estos señores están en Oxford, Nada ¿vale? más. Y además manejan presupuestos astronómicos. Bueno, Nick Bostrom lo que dice es que el deseo de inmortalidad
Es decir, la mayor aspiración del transhumanismo es no solo la mejora, aspirar a la mejora, a la extensión de la vida, tratar de extender nuestra vida tanto como sea posible, sino incluso poder perpetuarnos, es decir, sino poder, digamos, transferir nuestros contenidos mentales, la información que tenemos en nuestra mente, a un soporte no biológico, es decir, pasarlo del cerebro a un soporte de silicio, a un ordenador, a un avatar, a un robot, y de esa manera poder hacer copias incluso de nuestros contenidos mentales, hacer backups de nuestras mentes. Y poder perpetuarnos en el tiempo. Y ellos dicen que esto es un anhelo que está presente en los grandes mitos de la humanidad, porque consideran que el ser humano siempre ha querido superar, derrotar la enfermedad, el sufrimiento, el dolor y, por supuesto, la muerte. Ellos ponen como ejemplo el mito de Prometeo, el mito de Ícaro, pero podríamos venirnos más adelante y pensar, por ejemplo, en lo que es Frankenstein, ¿no? De Mary Shelley, esta novela en la que se busca hacer un hombre, ¿no? Con los pedazos de otros, un hombre nuevo, construir un hombre nuevo. En Fausto de Goethe, es decir, a lo largo de la humanidad ellos dicen, los hombres siempre hemos querido superar el dolor, la enfermedad y la muerte. Entonces, eso es lo que nos moviliza a nosotros a hacer esto. Lo que ellos dicen es que lo que antes se expresaba en términos de mero deseo, o de puro deseo, y incluso dicen para enfrentar y para superar el dolor, el sufrimiento y la muerte, a falta de tecnología lo que hacían era inventar dioses. Nosotros ahora lo vamos a lograr eso a través de la tecnología, ¿no? Eso lo dice Nick Bostrom. Hay un artículo en el que él habla expresamente de estos grandes mitos y justifica así las aspiraciones transhumanistas. ¿Y tú crees que, bueno, antes de hacerte la pregunta, que invitar a todos los cafeteros que nos están oyendo a hacer preguntas, porque yo creo que es una riqueza lo que puede aportarnos Leandro. Entonces, cualquier pregunta, si tienen a sus adolescentes ahí al lado, espero, porque este es un tema que, ya les digo, hay que formarles, ¿no? Entonces, bueno, cualquier pregunta que tengan, porfa, yo aquí feliz se la digo a Leandro. Que nos regalen muchos corazoncitos, que compartan esta transmisión ahora en su muro, pues para que esto llegue a más personas. Y preguntarte, ¿tú crees que realmente eso va a eliminar el sufrimiento del ser humano? O sea, ¿en realidad vamos a lograr sentirnos mejor, más felices? Eh, Oye, ya te estoy haciendo preguntas muy filosóficas, pero es y, y que... es una, y es una muy buena pregunta, porque, a ver, ellos desde luego que lo proponen pensando que sí que va a ser así, indudablemente. Yo no estoy tan seguro. De hecho, soy muy crítico en ese sentido porque realmente creo que no es así. Creo que no es así. ¿Por qué? Cuéntanos, Eh, o sea, ¿qué? Porque la tecnología podría llegar a potenciarnos como seres humanos, podría llegar a mejorarnos como seres humanos, podría llegar a incluso a lograr la inmortalidad, esto de lo que venimos hablando, pero, pero la tecnología no nos puede dar el sentido. Exacto. No nos puede dar un sentido para vivir. Un filósofo de gran renombre, fundador de la Escuela Fenomenológica de Filosofía, Edmund Husserl, filósofo alemán, decía en un libro, uno de sus libros más importantes, que se llama La crisis de las ciencias europeas, criticando a estos científicos, él habla de los científicos de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tenían una mentalidad más o menos parecida a a la mentalidad de los transhumanistas, que confiaban en la idea del progreso indefinido, en la idea de que estamos embarcados en un camino de avance y de progreso. No hay forma de que vayamos hacia atrás porque la tecnología va avanzando de una manera tal que la sociedad será una sociedad mejor, todos seremos felices, etcétera, etcétera, etcétera. Y él dice, lo que pasa con estos científicos es que en su afán por
tratar de mostrar precisamente el costado, el lado bueno de la tecnología, se han olvidado de preguntarse por el sentido de sus vidas. Y yo creo que esto es muy importante. Mira, te cuento otra anécdota que me parece que puede también ser muy gráfica para responder a esta pregunta que me hacías. En una oportunidad, el gran escritor, filósofo británico C.S. Lewis tuvo una discusión con un filósofo ateo. Un filósofo ateo, el filósofo llamado Henry Price. La discusión era sobre la religión, la discusión sobre religión, ateísmo, sobre Dios. Y este filósofo ateo, Henry Price, empezó diciendo que la religión se basa en el deseo de inmortalidad del ser humano. Partía de esa premisa. Inmediatamente C.S. Lewis lo cortó. Le dijo, estamos empezando mal la discusión. Porque dice C.S. Lewis, el hombre no tiene tanto afán de inmortalidad. El hombre tiene afán de Dios. El anhelo del hombre es anhelo de Dios. Y este anhelo de Dios se traduce en que anhelo de bondad, anhelo de belleza, anhelo de verdad, exacto, de unidad, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la inmortalidad. Por eso mismo podríamos llegar incluso a ser inmortales y no por eso dejar de anhelar precisamente todo lo otro. Totalmente. Porque una inmortalidad sin sentido, en realidad, en el fondo lo que se ve con esta propuesta transhumanista es que nos quieren llevar por un camino que conduce, yo creo que irremediablemente a un nihilismo, a un profundo nihilismo. Pues si puedes explicar lo que es nihilismo para Bueno, los... básicamente a una falta de sentido, a una falta Vacío, ¿no? A un de vacío valores, a un absoluto, vacío ¿no? existencial, claro, podríamos decirlo en clave de psicología, logoterapia, ¿no? Un vacío existencial profundo. Porque hay gente que ha vivido muy poco, que ha enfermado, que ha pasado por muchos dolores y sufrimientos, pero que ha sido gente plena, que se ha retirado de esta vida completamente planificada, feliz. Entonces, ¿cómo se explica que yo me tenga que convencer de la idea de que si no vivo 500 años no puedo ser feliz, de que si no soy capaz de, no sé, de tener la inteligencia de Einstein o de duplicar la inteligencia de Einstein, no voy a ser feliz? Yo creo que hay un problema allí de fondo, creo que has dado en el clavo en un gran tema, que es la discusión, en definitiva, acerca de qué es lo que los transhumanistas entienden acerca de lo que es la felicidad. Cuando ellos proponen alcanzar la vida inmortal, una pregunta es, ¿qué es lo que los transhumanistas piensan que es la muerte? Por ejemplo, es muy importante en este contexto preguntarse, ¿qué piensan los transhumanistas acerca de la muerte? Y para ellos, evidentemente, la muerte consiste en ser engullidos por la nada. Exacto. ¿Sí? La muerte es el paso al absurdo. Sí, no hay una visión de trascendencia en absoluto. Exactamente, porque lo que subyace detrás de todo esto es un inmanentismo radical, ¿no? La idea de que si la eliminación completa de la trascendencia, y por tanto, digamos, ante este Ese panorama, ¿no? panorama, claro. Eliminamos a Dios, eliminamos la trascendencia, es o nos buscamos la inmortalidad y tratamos de salvarnos, de autorredimirnos por nuestros propios medios, o bien lo que nos queda es resignarnos a la nada misma, ¿no es cierto? Y al absurdo. Debe Entonces, ser claro, durísimo vivir así, ¿eh? Vivir pensando que en cuanto te mueras se acabó todo. Es que si tú vives así, de hecho estoy viendo con mis hijas una serie que se llama The Mentalist, el protagonista es ateísimo, entonces un poco lo que él dice es que lo que importa es lo que vivimos aquí, porque después te mueres y se acabó todo. Entonces, por eso, o sea, esa necesidad de extremar todas las vivencias, llevarlas, ¿no? O sea, al mayor número de posibilidades infinitas, pues porque una vez que te mueras ya se acabó todo. O sea, no hay una exactamente, relación de, incluso él decía, ¿no? Da igual lo que la gente diga cuando yo me muera. eso Da es. idéntico, porque yo no, ni me voy a enterar, yo voy a estar enterrado, no, es una carencia, ¿no? Una carencia súper fuerte.
exacto. Mira, yo justamente con relación a esto que vos estás diciendo y esta pregunta que me formulabas, em, encontré, a ver, me encontré con el transhumanismo. Yo descubrí el transhumanismo haciendo una estancia de investigación en Inglaterra. Ujú, Me fui con la intención de escribir un trabajo sobre neurociencia y gnosticismo, sobre neurociencia y gnosticismo. Y después, indagando y metiéndome en cuestiones vinculadas a los avances en el campo de la neurotecnología, llegué al transhumanismo. ujú. Y en realidad de lo que me di cuenta es de que la relación que hay entre el transhumanismo y la gnosis y el gnosticismo es mucho más fuerte que el de la neurociencia. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Pero qué es la gnosis? Eso es. El gnosticismo, al menos entendido en clave contemporánea, a lo que refiere es al proceso de secularización progresivo Mm, hacia el que vamos avanzando, de eliminación de la trascendencia, mm. de la eliminación de Dios, de la eliminación de lo sobrenatural, si se quiere, y la imposición de un tipo de pensamiento según el cual no hay nada más allá de este mundo natural en el que vivimos, y por tanto no hay nada más allá de esta vida carnal que vivimos. Exactamente, exactamente. Entonces, Espérame 2 segundos. sí, sí, sí. Perdón, perdóname. Nada, por favor. Eh, Es que son las una cosas que charla no entre puedo amigos, evitar. una charla entre amigos, Sí, y sí, bueno, sí, sí. no, lo que te iba a decir es justamente esto, que en este sentido el transhumanismo es la punta de lanza de este proceso en el que vamos hacia eh, a un nivel de secularización cada vez más radical, de eliminación de la trascendencia. Y en este contexto, lógicamente, no queda otra más que buscar salvarnos a Claro, nosotros mismos con nuestras claro, propias herramientas. No queda otra. claro. Sí, sí, Porque es sacas eso, a Dios de la ecuación, o sea, eso es eso la nada misma. exactamente. Entonces Eso esa es. nada, pues hay que llenarla con lo que podamos, ¿no? Que es la Eh, tecnología, o sea, finalmente creemos que eso nos va a ayudar a sí, ser sí, como dioses o a ser eso cada vez es. más perfectos y sin embargo perdemos de vista que quizás eso, o bueno, yo estoy segura como tú, pues que eso no nos va a hacer felices. No, 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 O no, sea, a mí tener piernas biónicas, hombre, pues quizás sería interesante en el sentido de que me cansaría menos o no lo sé, pero no es algo que a mí sí, me vaya a hacer más sí. plena. Pero bueno, claro, partimos de fundamentos antropológicos totalmente distintos, ¿no? Exacto, ese es el tema, que partimos de concepciones del hombre completamente distintas, y concepciones respecto de qué es el cuerpo humano, Ujú. respecto de qué es la muerte, Es que es el concepto respecto... del cuerpo humano, es que es brutal. O sea, el transhumanismo, o sea, es cómo ve el cuerpo. O sea, no lo ve como yo soy mi cuerpo, por lo tanto tiene mi No, dignidad, sino es como, es algo mío que yo puedo hacer con él lo que sea en aras de alcanzar, pues no sé, ser el eso hombre es, más rápido de la Tierra. Entonces, el eso concepto es. que es brutal, o sea, es La, una... la concepción que tienen los transhumanistas del cuerpo es básicamente, y esto lo digo, eh, es decir, no es una exageración mía, lo que voy a decir ahora es una transcripción Ujú, literal de dichos o de frases de transhumanistas de primera línea, ¿no? ujú. El cuerpo es algo despreciable, es algo Mm. sucio, es Ah, ¿ves? desprolijo, el cuerpo es la causa de Es todos, limitado. es limitado, el cuerpo es la causa de todos nuestros males, es la cual Ya, causa de todos nuestros sufrimientos. ya, Entonces, en este contexto, claro, el cuerpo es visto como algo completamente negativo, algo de lo que debemos despojarnos, ya. ¿m? Algo de lo que debemos liberarnos. Ujú, Esto tiene que ser también, se puede entender con un encuadramiento histórico. Digo, a ujú. partir de aproximadamente del siglo XVI, hemos ido avanzando en un proceso de eh,
digamos, en el que la categoría de liberación o emancipación se ha convertido en una categoría clave. Mm, Debemos emanciparnos de Dios, exacto. emanciparnos de la autoridad religiosa, debemos emanciparnos del Estado, emanciparnos de la familia, emanciparnos de la naturaleza, ser capaces de dominar y controlar la naturaleza. Ujú, Pero una vez ujú, que hemos logrado controlar y dominar la naturaleza, me refiero al mundo natural, ujú. quedaba todavía un paso más por dar, que era el control y el dominio de nuestra propia naturaleza. No, qué fuerte. O Y sea, ya recorrimos todo. liberarnos. Exacto, mira, es muy interesante esto porque se podría decir yo creo que hay con esta frase se puede entender mejor. El último paso hacia la última liberación del hombre es la liberación de nosotros mismos. Tenemos que Mm, liberarnos de nosotros mismos. Por eso el ujú. transhumanismo lo que propone no es seguir siendo humanos, sino ser posthumanos. ¿Eh? Ellos utilizan aquí el término posthumano, hablan también del Homo El cyberneticus, superhombre, ¿no? el superhombre, el Homo technologicus, el Homo Deus, ¿no? El Homo Deus. Entonces, tenemos que salirnos, ¿no?, de nuestra propia humanidad. Ahí alcanzaremos, según ellos, la liberación última, la liberación final. ¿Eh? Entonces, claro, esto se ve por eso, digo, en un proceso histórico en el que supuestamente la felicidad también última del hombre radica en liberarnos, como dicen los ilustrados, finalmente, liberarnos de toda tutela, pasar a la adultez y no depender de nada ni de nadie que esté o que se quiera situar por encima de nosotros mismos, por supuesto, empezando por Dios, ¿no? Tenemos que ser autónomos, tenemos que ser capaces de autodeterminarnos, de definirnos a nosotros mismos, ¿no? El cuerpo no es lo que hace mi identidad, sino que soy yo, a través de mi deseo y de mi propia voluntad, el que define a mi cuerpo, el que modifica el cuerpo, y lo construye según su deseo, o se libera de él. En el caso, por ejemplo, ya más extremo, en que podamos, si se cumple digamos, este proceso de este desarrollo de lo que ellos llaman esta técnica del mind uploading, ¿no?, de la transferencia mental, transferir nuestros contenidos mentales a una máquina. Entonces, Ay, qué eso ya sería interesante. la liberación final, ¿no? La liberación final. No, 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 lo has explicado, o sea, yo creo que magistralmente, ¿no? O Eh, sea, Entonces, bueno, esto plantea, por supuesto, que serios problemas, ¿no? Serios problemas porque, lógicamente, que esa visión tan negativa del cuerpo, que también era la visión del cuerpo que tenían los gnósticos en el siglo II, que la gnosis es una herejía cristiana. Que en este sentido va totalmente a contrapelo de la concepción cristiana del cuerpo, porque el cuerpo es algo que debemos cuidar, en clave cristiana, en clave teológica, es templo del Espíritu Santo, debemos cuidarlo porque además con la promesa de la resurrección lo que se nos promete es vivir en un cuerpo glorioso. Entonces el cuerpo ocupa un lugar de primacía dentro del pensamiento de matriz cristiana. Esto se ve claramente en San Pablo cuando dice, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe, ¿no es cierto? La claro. resurrección apela fundamentalmente a la idea de resurrección de los cuerpos. Ujú, Entonces, son absolutamente incompatibles, ujú, la ujú. concepción de uno con la concepción de otro. Pero fíjate a todo lo que nos lleva a sacar a Dios de la vida, de nuestra vida. Tú lo has explicado perfecto. O sea, empezamos sacando a Dios, o sea, ¿no? La religión, o sea, ¿cuál fue el recorrido? Me pareció buenísimo. Sí, sí, Ojalá. deshacernos de Dios, de la religión, deshacernos del Estado, de las tradiciones, liberarnos de la historia, ¿no? Está un poco presente la idea de que tenemos que empezar la historia nosotros desde cero, ¿no? Hay una suerte de adanismo de adanismo en el transhumanismo en este sentido, ¿Qué ¿no? es el Vamos a, adanismo? claro, la idea de que, ¿no es cierto?, en referencia al relato de Adán, ¿no? El Ah, primer hombre, ¿no? Adán como el primer convertirnos, hombre. ajá. Tenemos que empezar, que crear un hombre completamente nuevo. La historia la Ujú, tenemos que empezar nosotros desde cero. ujú, ujú. Nosotros somos los que vamos a Definir todo. generar,
a Ujú. definirlo todo y a generar en todo caso, ahora está de moda usar la expresión reseteo, ¿no? Vamos a resetear la historia, la vamos a empezar nuevamente, Ujú. Es, co- valiéndonos de nuestros propios recursos. es que es eso, es convertirnos en el centro de todo, es convertirnos en nuestra referencia, en nuestros propios, o sea, ser nuestro propio Dios. O sea, yo me convierto en Dios. Es absolutamente autorreferencial, Ujú. indudablemente, y por eso mismo, en algún sentido, yo creo que el transhumanismo puede ser entendido como una suerte de religión secular, Ujú. ¿eh? Porque propone, ¿no? Tiene toda una idea acerca de lo que es la vida futura, ¿no? Ujú. Una escatología propia, para decirlo teológicamente, e incluso una propia doctrina de salvación, si se quiere, ¿no? Ya. Una propia soteriología, para decirlo teológicamente. Eh, y esa soteriología se basa o se entronca en la idea, ¿no? En esta suerte, como decía antes, de tecnooptimismo, ¿no? Ujú. De que la ciencia y la tecnología son los que nos van a salvar y digamos, el camino por el cual vamos a poder lograr nuestra autorredención, nuestra Au- autosalvación. Autorredención. Ay, Claro. no, no, qué Entonces fuerte todo. es una especie por eso, hay un filósofo alemán, a mí me gusta mucho esta idea, esta imagen que te voy a contar ahora, te voy a describir ahora, que es la de un filósofo alemán que se llama Karl Lovitt. Y él dice que la historia del pensamiento occidental, con relación al sufrimiento, a la muerte, ha tomado históricamente como dos rumbos o dos caminos en Occidente, ¿no? En Occidente. Ya lo que es Oriente, otras partes del mundo, ya es otra historia, es otra cosa. Pero en Occidente el tema es así. Estos dos caminos son la fe en Jesucristo y el Ujú. otro es el mito de Prometeo. Porque Prometeo es el titán amigo de los dioses que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los hombres. Y el fuego que representa, el fuego de la ciencia, de la sabiduría, del conocimiento, por medio del cual los hombres van a poder supuestamente liberarse, salvarse y convertirse ellos a sí mismos en dioses, ¿no? Dios. Entonces, es como que Karl Lovitt entiende la historia como una historia en la que permanentemente están en pugna estas dos tendencias, la de la fe en Jesucristo, ¿no? Em, divini- de algún modo avanzar hacia un proceso de divinización, pero con la fe depositada en Jesucristo, ¿no? En un Dios que nos salva, Ajá. y la idea de una autodivinización independientemente de toda fe en Dios, al margen de lo Ajena, que es ajena a ajena a Dios. la fe en Ajá, Dios, sí. que en realidad sintetiza lo que es el relato Sí, ¿no es cierto?, de la creación del hombre del Génesis, ¿no? Del pecado original, el relato del pecado original. qué Es el hombre increíble conocer. al que la serpiente le dice, si coméis de aquel árbol, Serás seréis como como Dios. Dios, Eso claro. es. Qué increíble entender todo esto. Mira, tenemos una pregunta, bueno, varias. Paulina Orea, amiguita, qué gusto tenerte por aquí, me encanta. Dice, Justin Trudeau es un gran exponente del transhumanismo, de la mano de la presión política del lobby LGTB, y todas las letras que siguen. Eso es. En la pretensión de borrar toda tradición y cultura que implica las creencias de los pueblos y las comunidades. No, no era pregunta, era un comentario. ¿Qué Ujú. relación tiene? Porque ya lo habíamos comentado tú y yo. ¿Qué relación tiene todo esto que estamos hablando con la ideología de género? Porque es que me sonó totalmente, o sea, finalmente la ideología de género lo que promueve es justo eso, o sea, desvincular al ser humano de su corporeidad. O sea, da igual su biología, o sea, el ser humano puede autorreferenciarse como quiera hacerlo. Entonces, eso es ideología de género. Pues yo lo que me estás diciendo me suena totalmente ideología de género. Absolutamente. Y la relación es una relación directa. ¿Eh? La relación que hay entre la ideología de género y el transhumanismo es directa. ¿En qué sentido? En el sentido de que, en definitiva, eh, l- tanto la ideología de género y las políticas LGTBI se sustentan en el mismo principio en el que se sustenta el transhumanismo. ¿Cuál es? El principio de libertad morfológica, ¿no? ¿Qué dice el principio de libertad morfológica? Bueno, como su mismo nombre lo describe, es decir, el hombre debe ser capaz se le debe autorizar, ¿no? Y para esto es necesario que existan leyes,
¿no? Que den lugar a esto, que legitiman esto, que permitan esto, de modificarse, de autoconstruirse como mejor le vengan gana. Básicamente, la libertad morfológica es eso. Es liberarte Entonces, de tu cuerpo, ¿no? O ¿cómo? sea, liberarte de tu cuerpo. O sea, estoy Sí, tratando de liberarte, explicar a las personas que nos están oyendo algunos términos que estamos empleando aquí que quizás no, eso es, no dominemos liberarte o sus... modificar tu cuerpo según tu propio deseo, o incluso o Exacto. modificarlo. ¿Eh? Ujú, ujú. Sí, pero aquí lo importante es, un poco como decía recién, es que no partimos del hecho de que el cuerpo es lo que me define como ser humano y forma parte y es una parte importantísima de mi identidad, ¿m? Claro. Sino que soy yo, a partir de mi propia voluntad, si se quiere, de mi propio deseo, de mi voluntad de poder, el que defino mi cuerpo. Le doy la forma que quiero. Ujú, ¿Eh? ujú, ujú. Entonces, eso justamente lo que hace es, por eso digo que son Muy compatibles con la ideología de dos género. ideologías muy compatibles. A ver, de hecho, no, digo esto y trato de expresarme así para no entrar en consideraciones filosóficas conceptuales más finas, porque en realidad la ideología de género y las políticas LGTBIQ eh, se pueden enmarcar dentro de algunas doctrinas llamadas posthumanistas. ¿Sí? El transhumanismo es podría identificarse como una forma de posthumanismo, el transhumanismo, el posthumanismo. Pero hay otras formas de posthumanismo. No obstante, digamos, Perdón, antes en de que todas estas, sigas, sí, 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 el poshumanismo es, para que quede claro, nos quede claro a todos, o sea, es ese querer superar, autosuperarse, o sea, hacerse Dios, hacerse perfectos. sí, o si queremos decirlo de una manera muy simple, es postular la posibilidad y la necesidad de construir o de desarmar, de desmontar Desarmar. la idea común que tenemos acerca de lo que es el hombre Ujú. y empezar a considerar la posibilidad de salirnos de los límites de lo humano, de superar lo humano. ¿Y Ya. cómo lo superamos? Por ejemplo, postulando la existencia de multiplicidad de géneros distintos. Por eso ya aquí, para la ideología de género, no es tan importante el tema del sexo biológico. Lo que importa es la voluntad del hombre. ¿Eh? Y cómo ese hombre quiere modificar o qué es lo que quiere Autodeterminarse, hacer. ¿no? Exacto, autodeterminarse. Eso es, Ujú. básicamente. Y las políticas LGTBI van en la misma dirección. Ujú. Están encuadradas, encaminadas en la misma dirección. De Ujú. fondo la idea es que, ¿cuál es? Que nuestro cuerpo, nuestra propia naturaleza es opresiva, porque nos pone límites. Ujú. ¿Por qué Ujú. tengo que, por el hecho de tener testosterona o más niveles de determinado tipo de hormonas o tener genitales masculinos, tengo que aceptarme como varón? Si no quiero eso. Ujú. ¿Por qué tengo que aceptarme como mujer por tener tales características Estrógenos, sí. biológicas? Ujú. Exacto. Entonces, la cuestión es precisamente entender que el cuerpo humano, la naturaleza humana es vista como algo que me oprime y que ejerce violencia sobre mí. Por eso Ujú. mismo me tengo que liberar de eso. ¿Cómo me puedo liberar? Imponiendo mi propia voluntad, es decir, plegando el cuerpo o mi propia naturaleza a mi propia voluntad, sometiéndolo, ¿no? Ujú. Sometiéndolo. Oye, hay algunos comentarios aquí, por ejemplo, a ver, Carito Lupo me dice, ¿podrías dar ejemplos concretos, tangibles, actuales de lo que estás hablando? Desafortunadamente, Carito, leí esto, pero perdí el hilo de la conversación del momento de lo que querías los ejemplos. Si nos los pudieras escribir aquí, ¿en qué te gustaría que profundizáramos? Paulina Orea dice, ¿podríamos definir esto como un tecnicismo de la persona en el que se pierde el sentido de su vida? Sí, justo lo decía Leandro, Paulina al principio, ¿no? O sea, no, este tecnicismo nos quita el sentido de vida, es decir, no tenemos hay un vacío existencial detrás que se quiere llenar con O este por lo afán menos técnico. no tiene nada que ofrecernos en ese sentido. No tiene nada que ofrecernos en ese sentido. Ujú, Es decir, ujú, el transhumanismo no ofrece nada en términos de sentido de la vida. ujú, ujú. Lo que nos ofrece Oye, son herramientas para supuestamente mejorar nuestra vida, em,
pero, pero en el sentido del sentido no nos ofrece nada. Es exactamente. Yo creo que acá hay que hacer una distinción, perdona Carla, que no sé si vas a decir algo, pero una distinción que es muy importante, Ujú. que es es decir, el transhumanismo plantea un cambio de paradigma en términos médicos. Es decir, históricamente la medicina y la tecnología biomédica ha ido avanzando siempre en pos de, ¿qué? De curar una determinada enfermedad, ¿no? Es decir, el paradigma en el que se movió históricamente la medicina es el paradigma de lo normal y lo patológico, sano, enfermo. Enfermo. Hay una persona a la que le funciona mal el hígado, a la que le funciona mal la vista, y entonces lo que hacemos es desarrollar las herramientas y las medicinas necesarias como para poder corregir ese problema. Pero en todo caso aquí de lo que se trata es de curar algo, de salvar algo que está dañado. Mientras que el transhumanismo plantea un paradigma completamente diferente, porque ellos ya no hablan de curar lo que no funciona bien, sino que lo que hablan es de mejorar, de perfeccionar lo que ya funciona bien. Ya, ¿Me explico? ya. Ese es un cambio de paradigma radical que propone el transhumanismo y en ese sentido me parece muy importante, ¿no? que uno pueda también tener claridad en hacer esta distinción. Ujú. Oye, Leandro, justo te iba a preguntar, no sobre esto, sino sobre lo que hablabas hace rato de cómo ve la percepción del transhumanismo el cuerpo, ¿no? Como algo limitado que nos hace sufrir, que nos provoca dolor y que por lo tanto hay que, pues, no sé, modificarlo Sí, para que nos sí. quite todo eso. ¿Cómo debemos ver el cuerpo? O sea, ¿cuál es la dimensión real y no limitada de nosotros como, o sea, en nuestro cuerpo? A ver, claro, aquí tendríamos que plantear una posición, lógicamente, que es antagónica a la que propone el transhumanismo, ¿no? Para el transhumanismo, el cuerpo es algo intrínsecamente malo. En realidad, y desde luego que si yo estuviera hablando aquí en un congreso de filosofía, podría exponerme, lógicamente, a que me hagan objeciones de distinto tipo. Ahora, si tengo que hablar desde mí mismo y desde la percepción que yo tengo, el cuerpo humano es un factor esencial, un componente esencial de mi propia identidad, ¿no? De mi propia identidad. Entonces, considerar el cuerpo como algo malo y querer abrirme a la posibilidad de poder transformarlo permanentemente, ¿no? Como propone la ideología de género, por ejemplo. En España ya hay reconocidas 37 géneros distintos, ¿no? Se reconocen 37 géneros distintos. Y que pueda cambiar de la noche a la mañana en el género que quiero elegir, yo, en el fondo creo que significa, es profundamente destructivo en términos identitarios. ¿Eh? Mi propio rostro, las características de mi cuerpo, lo que soy, mi forma de hablar, mi tono de voz, mi forma de gesticular, el cuerpo es en sí mismo un lenguaje, ¿no? Un modo de expresarse. Uno cuando piensa en el lenguaje, en lo que piensa normalmente es en el lenguaje hablado, en el lenguaje verbal. Pero lo cierto es que el cuerpo es esa realidad por medio de la cual yo estoy inserto en el mundo, me contacto y me vinculo con las cosas materiales, con la naturaleza, con los demás. Vivo y formo parte de una sociedad adquiriendo una identidad que hace que los demás me puedan reconocer de una determinada manera. Pueden decir, ese es Leandro y no, digamos, eso, y puedan identificarme, ¿no? Entonces, a lo que voy es que el cuerpo tiene su propio lenguaje, por eso tiene tanto valor y por eso es tan importante cuidarlo y por eso es tan importante entender el cuerpo como una realidad dada, ¿eh? Como una realidad dada, como en algún punto, y si uno lo quiere leer en clave teológica, esto podríamos pensarlo como un don. Exacto. Es algo importante, no es un hándicap, no es algo que va en contra, que me agrede, ¿no? Hablábamos recién de cómo para los transhumanistas y para los promotores de la ideología de género, el cuerpo
es algo que oprime y que violenta, sino que al contrario, el cuerpo es aquello por medio del cual yo me encuentro con el mundo, salgo al encuentro del otro, ¿no? Entonces, yo creo que, y por tanto tiene un valor intrínseco enorme. Qué bonito. No, es que era Me lo que salgo a quería, través del cuerpo. que no nos fuéramos con o sea, que nos fuéramos con la contraparte, ¿no? O sea, Ujú. cómo ve el transhumanismo el cuerpo y ver el otro modo de verlo, ¿no? Yo voy a aprovechar a hacer una brevísima pausa para Ujú. despedirme de las personas que nos están siguiendo en Fanflix. Es un programa de 1 hora para la plataforma de Fanflix. Entonces me despido de todos. Les mando un fuerte abrazo, nos vemos en el siguiente café y en un momento continuamos nosotros. Ok. Leandro, además de esto que estamos hablando de esta relación entre el transhumanismo y la ideología de género, ¿de qué otra manera afecta en nuestra vida diaria esta ideología del transhumanismo? O sea, ¿cómo, bueno, eso y por otro lado, alguna persona ya por aquí, Carito Lupo, divina, te mandamos muchos besos, decía, hay sitios en Rusia donde hay cuerpos congelados esperando a ser resucitados, por ejemplo. Entonces, eso nos afecta en la vida diaria, ¿no? O sea, ¿cómo puede afectarnos esta ideología que está empezando a permear tanto? A ver, creo que nos puede afectar de muy diversas maneras, porque los problemas que trae consigo toda esta mentalidad, toda esta propuesta, son enormes y, como te decía al principio, en todos los campos, es decir, a nivel legal, a nivel político, a nivel social, es decir, los problemas a los que puede dar lugar son muchos. Empecemos por un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que el día de mañana se logren desarrollar em, tecnología tecnologías de vanguardia como para poder convertirnos en posthumanos. ¿Quiénes van a ser los que van a poder hacer eso? Fíjate lo que pasa en el campo de la farmacología. Cuando sale un remedio nuevo, al principio es un remedio muy caro o algún tipo de tecnología nueva, es de muy difícil acceso y luego, lógicamente, sí, con el tiempo se va haciendo cada vez más accesible a gente de un poder económico inferior, ¿no es cierto? Pero al principio siempre las nuevas tecnologías empiezan siendo muy caras. Cuando se desarrollan estas nuevas tecnologías y tengamos la posibilidad de convertirnos en seres poshumanos, ¿quiénes van a poder tener acceso a esto? Pues seguramente los hombres ricos, los hombres más ricos. Y la pregunta es, ¿permitirán una vez esta gente rica convertida en posthumano, permitirán que los demás podamos seguirlo después? No caeremos en aquello que hace, que postula, o sobre lo cual hipotetiza, y yo creo que de manera acertada, Aldous Huxley en su famosa novela Brave New World, ¿no? El Mundo Feliz, esa novela, aquella novela de 1932, en la que dice, en la que habla de un mundo tecnológico en el que va a haber una sociedad de castas perfectamente estratificada, ¿no? Donde va a haber algunos que, podríamos pensarlo en clave transhumanista, serán los poshumanos, los hiperdesarrollados, y después estaremos los otros, los demás, los que estaremos por debajo, los que quizás no podamos seguir por falta de recursos económicos, ¿no es cierto?, por diferentes razones, o porque sencillamente no queremos, No ¿no? queremos, Y el ajá. solo hecho de no querer hacerlo, pero el solo hecho de no querer hacerlo quizás suponga el que tengamos que terminar convirtiéndonos en esclavos de estos que van a ser infinitamente más inteligentes que nosotros, que van a poder manipularnos, que van a poder hacer con nosotros lo que querramos. Mira, hay un filósofo de Oxford también, que se llama Julian Savulescu, y que también es un transhumanista, y que él dice que el día de mañana los seres posthumanos van a ser, con relación a los humanos tales y como los conocemos ahora, lo que somos nosotros ahora, los Homo sapiens, la diferencia, ¿no? La distancia que va a haber entre los posthumanos y los humanos va a ser semejante a la que hay ahora entre los humanos y las moscas. Qué fuerte. Y las moscas. Ahora dice, dice Julián Saburescu, ¿qué hacemos nosotros con las moscas? Bueno, si pasa Las una que me molesta matamos. mucho, páfate, ¿no? Claro. Digo, este es un ejemplo muy sencillo Sí, que pero que es pone, muy me parece, en claro. evidencia el tipo de problemas que podría generarse en este sentido, ¿no? Pensemos en el caso de la libertad morfológica. Si permitimos la libertad morfológica, es decir, la posibilidad de que podamos
hacer con nuestro cuerpo literalmente lo que querramos. Ujú. Por ejemplo, y de hecho ya hay algunos casos sobre esto, pocos, pero los hay, ¿qué puede impedirme a mí que si quiero, creo que voy a ser más feliz cortándome las piernas, me las pueda cortar, ¿no? Lo que algunos llaman la amputomanía. ¿Eh? Eh, ¿No es cierto? Hay algunos casos de gente que cree que va a ser más feliz y que se ha pensado siempre, por ejemplo, una mujer en el estado de Utah, en Estados Unidos, Chloe Jennings, que está desde hace muchos años pidiéndole, lidiando con el Estado porque quiere que la salud pública le pague la amputación de sus dos piernas. Sus dos piernas están perfectamente sanas. Ella puede caminar, puede correr, puede hacer lo que quiera, pero ella cree que va a ser feliz sin esas dos piernas. ¿Qué pasa? Hasta ahora el Estado lógicamente, no se puede financiar un capricho de esas características porque una cirugía de amputación de piernas es extremadamente cara, además de lo problemático que puede ser en términos de salud, ¿no? Para la misma persona que se la realiza. Pero lo cierto es que si llevamos este razonamiento de la libertad morfológica hasta sus últimas consecuencias, es que lo voy a decir de una manera muy simple, muy argentina, no lo voy a decir filosóficamente, estamos en el horno, literalmente, Sí, no, porque, totalmente. porque claro, por ejemplo, otra cuestión, los transhumanistas y en general los posthumanistas, que defienden también la ideología de género, que defienden las políticas LGTBI, son antiespecistas. ¿Qué significa decir que son Antiespecie. antiespecistas? Exacto. ¿Qué significa decir que son antiespecistas? Significan que ellos no reconocen que el ser humano sea una especie distinta de las otras especies animales y que por tanto, como especie distinta que es, además, reúna características que la pongan en un lugar de distinción con respecto a los otros seres vivos. Ellos son antiespecistas y lo que dicen es que el hombre es un animal más entre otros al final. ¿Mm? De hecho, en el año Eso te 1900, lleva a muchas cosas. ellos llevan a muchas cosas. Así, pongo un ejemplo, ¿no? La zoofilia, ¿no? Claro. ¿Qué me impediría a mí Tener tener relaciones relaciones con sexuales animales, claro. con mi mascota si parto de la base de que estamos todos en un mismo pie de igualdad? Claro. Y me impide a mí que, así como ahora se pide el matrimonio igualitario entre homosexuales, no pueda yo pedir el día de mañana casarme Con con mi el gato. loro de mi Sí, casa, con mi claro. gato, ¿no? Y consecuencias de esto las hay, ¿no es cierto? Es decir, se puede hacer un listado enorme. En términos de pérdidas de libertad, por ejemplo. Fíjate, piensa Carla, en el caso de lo que es la práctica de la eugenesia, ¿no? Los transhumanistas son Claro, defensores de la totalmente. eugenesia. ¿Eh? Claro, así. De hecho, ya contamos con métodos médicos muy desarrollados para realizar cambios corta y pega de genes y modificaciones genéticas prácticamente a placer. ¿Eh? ¿Qué pasaría si el día de mañana, en el caso de la eugenesia positiva, por ejemplo, padres que pudieran diseñar a sus hijos según catálogo? Quiero que mi hijo tenga, o mi hija, que sea varón, que sea mujer, o que lo que fuera, que tenga tal altura, tal color de pelo, tal color de ojos, que tenga, ¿no es cierto?, tales características físicas, capacidades cognitivas para la música, para las matemáticas, ¿no? Em, ¿Cómo quedan en términos de libertad los padres que como ingenieros han diseñado, ¿no?, cada punto, cada detalle de sus hijos con respecto a la libertad de sus hijos? ¿Sí? Sus hijos en algún punto no han perdido toda libertad. ¿No? Hay una simetría en términos de libertad entre padres e hijos. Porque unos los han diseñado literalmente hasta en el último detalle a los otros, ¿no? Hay un filósofo alemán que se llama Jürgen Habermas que es especialmente enfático en esta cuestión, porque dice, si permitimos la eugenesia positiva, que es, como decía, otra cosa hacia la que avanzan los transhumanistas, vamos hacia la destrucción de la democracia, Claro. que implica, por sobre todas las cosas, en líneas generales, ¿no es cierto?, una sociedad entendida en términos de igualdad, ¿no? Es que no puede haber una sociedad de iguales en una sociedad donde unos diseñan a otros. ¿Me explico? Claro, ¿no? Y la libertad, ¿en dónde queda la libertad? ¿En dónde quedan tantas cosas? Yo quisiera
para ir cerrando el programa, preguntarte dos cosas. Uno, bueno, una persona aquí, es que hay varias preguntas, pero yo no quisiera que nos alargáramos tanto. Bueno, ¿qué libros nos recomendarías? O si quieres eso lo vemos tú y yo después por WhatsApp y yo se lo subo con Perfecto, muchísimo gusto para no perder más tiempo en eso. perfecto. Y poder leerte la pregunta de Lupita Ochoa de Monterrey. Dice, si el transhumanismo busca romper, y después de esto seguiría la siguiente pregunta que para cerrar, ¿no? ¿Qué es la postura de la religión respecto al transhumanismo? Porque quiero que nos vayamos también, pues, con la parte que nos gusta, ¿no? O sea, no decir, ching, qué horror, esto está terrible, irnos como con la cabeza amueblada respecto a todo lo que nos has compartido, que bueno, a mí me parece angustiante, o sea, me explico. Pero bueno, ahora hablamos de eso. Carla, Dice, y esto que es además lo que estamos diciendo acá es como la punta del iceberg de sí, todo lo que no, hay, no, ¿no? Para no, hablar es y para que debatir, que es si lo muchísimo. analizas bien, de ahí van a derivar un montón de cosas muy, Exacto, muy fuertes, ¿no? exacto. Dice Lupita Ochoa, si el transhumanismo busca romper con la identidad de la persona, entonces busca que las madres rompan con sus hijos, con su identidad de traer hijos al mundo. No sé a qué se, Mm, no sé a qué se no sé si entiendo refiere. bien la pregunta. Pero yo creo que va un poco encaminada a lo que tú decías, ¿no? O sea, mm, bueno, no sé a qué se refiere Lupita, la verdad. Claro, no entiendo bien la pregunta, a qué Sí, no. apunta. Em, no sé. Yo, mira, agregaría una cosa. Vos me preguntabas hoy acerca de las dificultades o los problemas que tiene esto. Hay una cosa que se me pasó por alto decir también, en términos de dificultad, y que tiene mucha relación con todo lo que hemos hablado acerca del cuerpo. Ujú, Acerca de qué entienden los transhumanistas por lo que es la naturaleza humana. En realidad no reconocen una naturaleza humana, no reconocen ujú, la existencia de una esencia en el ser humano, ¿no? ujú, De ujú, ciertas estructuras o patrones más o menos invariables en el ser humano. No reconocen eso porque piensan que el ser humano es una realidad fluida, es una realidad dinámica, permanentemente cambiante e indefinidamente modificable. qué angustia. Entonces, ¿a qué nos lleva eso y a qué nos lleva también el tema de la libertad morfológica? Nos lleva a algo que creo que es de mucha gravedad y es a un nivel de cosificación del ser humano que no tiene puntos de comparación con otras formas de cosificación, otras formas en que el ser humano ha sido cosificado a lo largo de la historia, ¿no? Porque básicamente la libertad, una concepción, perdón, tan negativa del cuerpo humano, Ujú, sumado a la idea de que podemos modificar nuestro cuerpo indefinidamente, lo ujú, que hace es convertir nuestro cuerpo finalmente en un objeto de compraventa, es que terminamos convirtiendo nuestro cuerpo, nuestra realidad, en una especie de commodity, ¿no? exacto. En una mercancía. ¿Por qué? Porque, bueno, el día de mañana, eh, cuando digo el día de mañana, no estoy hablando de acá dentro de 200 años, ¿eh? No. Quiero ser claro con esto. Estamos hablando de acá a 20 o 30 años. No es mucho. Los tiempos que manejan los transhumanistas no son muy extensos, no son muy largos a Sí, futuro. no. ¿Eh? Digo, me quiero sacar un brazo sano para ponerme un brazo biónico, me quiero sacar un ojo sano para ponerme un ojo biónico, y así indefinidamente. Puedo convertir, es decir, pensar mi cuerpo como una especie de argamasa o de masilla a la que le doy forma y lo voy cambiando y transformando según mi capricho. Digo, en el fondo, lo que logramos con eso es convertir nuestro cuerpo en un objeto, en una mercancía, y eso, en definitiva, redunda en la pérdida de dignidad de la persona, porque Claro. finalmente, ¿no? ¿En qué consiste la dignidad del ser humano? Cuando hablamos consiste en decir que el ser humano no es un medio, sino un fin en sí mismo. Básicamente, decir que somos dignos significa decir que somos un fin en sí mismo, no que somos un medio para otra cosa. Y en realidad, eh, cuando pienso en las posibilidades de transformación de nuestro cuerpo, nomás pensemos en la ideología de género, ¿no es cierto? Es una forma de cosificar el cuerpo y por tanto de perder en dignidad porque nos transformamos a nosotros mismos en un medio para otra cosa. ¿Me explico? Ujú, ujú. Y además abrimos lugar a
el surgimiento de nuevos mercados, porque después van a aparecer las grandes empresas que van a fabricar los brazos, las piernas, todas aquellas cosas, partes del cuerpo que querramos modificar, y van a hacer mucho negocio con eso. Por eso también en ese sentido nos vamos a convertir, si se quiere, en una especie de objeto de compraventa y de mercancía, ¿no? Es en este sentido, creo yo, el transhumanismo, esta propuesta, ¿no? Esta propuesta cosificadora que tiene del cuerpo humano, es la apoteosis del capitalismo, ¿no? Es llevar el capitalismo a su punto máximo, porque el capitalismo convierte la naturaleza en un objeto, ha convertido históricamente la naturaleza en un objeto de compraventa. Lo último que quedaba por cosificar y por convertir en una mercancía El era ser humano. al ser humano. Ay, qué fuerte, es fuertísimo, es tremendo lo que estás diciendo. Por ejemplo, hablando de cambiar estos paradigmas, los médicos pues tendrán que amputar piernas para poder poner piernas biónicas. Entonces, su misión de curar y ya, adiós, ¿a dónde se fue? Y si un médico dice, no quiero ser parte de esto, ¿Qué pues le van pasará a... con la objeción de conciencia? Claro, si no hay objeción de conciencia ahorita válida ya para nada. Eso es. Pensemos en los casos serios que hay, no más con relación al aborto, ¿no? Es decir, Claro. en determinados países donde los médicos tienen serios problemas de objeción de conciencia y no pueden negarse a practicar un aborto porque es que pierden su trabajo, Porque es un derecho, porque es ley y te callas y porque lo te haces. estigmatizan Sí. socialmente, te estigmatizan, te condenan socialmente, ¿no? Ay, no, qué fuerte. Hay Entonces, una. ¿Cuál será, dice una señora Sofía González, cuál sería el fin del transhumanismo? ¿Terminar con lo humano? definitivamente. Claro, claro. Hay una idea que quería decir al principio que se me pasó por alto, pero esta pregunta viene bien para poder explicarla. Si en términos evolutivos el ser humano es el resultado de un proceso natural, ¿no? Nosotros devenimos de un proceso evolutivo que nos ha llevado a ser lo que somos ahora, el Homo sapiens, pasando por distintos estadios de desarrollo o eslabones, si se quiere, en una larga cadena de desarrollo, desde qué sé yo, el Homo antecesor, el Homo ergaster, el Homo heidelbergensis, ¿no? De distintas etapas, hemos llegado a ser lo que somos ahora, el Homo sapiens, que existe hace aproximadamente 160.000 o 200.000 años más o menos, ¿no? Esto que somos nosotros. Pero digo, si este proceso evolutivo ha sido hasta ahora un proceso desarrollado naturalmente, Claro, por los natural. tiempos de la naturaleza, Porque ya no vivimos en una cueva, ya no necesitamos tener una piel dura porque no nos persiguen animales feroces, eso ¿no? es, O sea, eso es, nuestros pies ahora son más finos, nuestras manos son más finas, o sea, hemos cambiado morfológicamente, pero de manera natural. pero de manera natural, exactamente. ¿Cuál es la propuesta transhumanista? Que el próximo paso, el paso al próximo eslabón, al próximo nivel o estadio de desarrollo, ya no sea el resultado de un proceso natural, sino que sea un resultado de un proceso cultural. ¿Por qué cultural? Porque va a ser un proceso que quedará en manos del ser humano. Qué Y locura. además, eso con el agregado de que los tiempos van a ser mucho más cortos, porque la naturaleza se toma mucho tiempo. Claro. Pero en este caso, con estos avances tecnológicos, este paso, ¿no? O este salto de lo que sería el proceso evolutivo natural a, digamos, llevarnos o proyectarnos hacia un tipo de ser completamente distinto, que será resultado de nuestro propio trabajo, de nuestra propia manufactura, eso se dará en un tiempo muchísimo más breve. Sí, claro. Y sí, por supuesto, volviendo a la pregunta que me hacías recién, tenemos que salirnos para los transhumanistas, abandonar al ser humano para convertirnos en otro tipo de ser completamente diferente, indudablemente. Sí, el objetivo es acabar con lo humano porque no consideran que lo humano sea bueno, ¿no? O sea, lo humano es Claro. limitante. Pero ahí va yo, y retomamos el tema de cómo ve el cristianismo esto. ¿Qué tiene de malo ser limitado? O sea, ¿qué tiene de malo? O sea, ahí ya hay una concepción muy, muy corta y muy pobre de lo que es el sufrimiento, de lo que es el vivir con ciertas limitaciones que nos ayudan a ser mejor. O sea, Sí, y qué tiene de... Bueno, es una muy buena pregunta, porque de hecho hay mucho debate en los círculos filosóficos acerca de precisamente de la idea que el transhumanismo tiene de perfección.
o de mejoramiento. Y, digamos, en este sentido yo creo que digamos, el debate es muy fuerte, pero, a ver, a ver, yo creo que el ser limitados, eh, algo que el transhumanismo ve como algo muy malo, en realidad puede tener mucho de positivo. Porque la limitación también, la carencia, el reconocernos vulnerables, supone para nosotros, digamos, es un factor de crecimiento para nosotros también, ¿no? De desarrollo y de crecimiento, pienso fundamentalmente a nivel psicológico, ¿no? De maduración a nivel psicológico. Porque el sufrimiento nos hace crecer, nos hace madurar, nos hace más fuertes. Entonces, ¿qué pasa? El transhumanismo ve en este sentido el límite como algo completamente negativo, como algo que no aporta nada, y yo creo que ahí también hay un error, ¿no? Y hay por supuesto es un tema de debate muy amplio, pero algo en el que yo creo que es muy importante discutir, ¿no? ¿Hasta qué punto ser necesitados de otros, ¿no? Necesitar de otros, y necesito de otros porque tengo carencias, porque tengo debilidades de todo tipo, no me hace necesariamente peor. Vulnerable o peor, ¿no? O Sí, sea, o peor, ¿qué ¿no? Digo, tendría de en la mala? vulnerabilidad hay mucha riqueza también, a eso Es que quiero llegar, ¿no? eso es lo que te iba a decir, justo, o sea, el ser humano, precisamente por su constitución, por su naturaleza, por su esencia, está necesitado de la conexión, está necesitado del otro, de vivir o sea, en unión con las demás personas, de la colaboración, de la solidaridad. Esto nos llevaría a una cultura individualista a lo bestia. O sea, ya no te necesito, me estorbas porque eres limitado, entonces yo solo me basto y no necesito a nadie. Y eso a lo que nos lleva es un vacío tremendo. Mira, has hecho un análisis excelente, lo que has dicho recién, porque realmente es así. En el fondo, esta obsesión por la autodeterminación, ¿no? El ser capaz de, ¿no? El ideal del self-made man, ¿no? Creo que se dice así, el hombre que se fabrica, que se hace a sí mismo, es profundamente alienante, Claro. nos atomiza, nos convierte en mónadas, digamos, en seres completamente ya no necesitados de otros. Imaginémonos el caso en el que podamos mejorarnos tanto que por supuesto que no vamos a necesitar de otros probablemente en nada, si es que esto se puede lograr alguna vez. Y se pierde con eso algo fundamental y algo que además ha sido la base, una de las bases que han fundado la civilización occidental, que es el sentido de comunidad, Exacto. ¿no? Ya es pensar digamos, el transhumanismo piensa el bien en términos puramente individualistas y Exacto. tradicionalmente la tradición grecolatina y la tradición judío-cristiana nos han enseñado otra cosa, es que el individuo, no, mejor dicho, la persona no es menos que un hombre o es más, o es un dios, como dice Aristóteles, si no está inmerso en una comunidad, ¿no? En una comunidad. Eh, el filósofo Sócrates, cuando fue condenado a muerte, ¿sí? Pidió como último deseo que el Estado se haga cargo del cuidado de la educación de sus hijos y les dio este recado a los jueces que lo condenaron, diciéndole, por favor, y edúquenlos para que sean capaces de anteponer los intereses de la comunidad por sobre sus propios intereses personales. Digo, esto es fundamental porque esta idea socrática está en la base de la civilización occidental. A lo que nos puede llevar el avance hacia el poshumanismo es hacia un proceso de individualización, de soledad incluso, De ¿no? soledad, De muy soledad fuerte. tan grande, pero Carla, lo vivimos ahora. Ya vivimos Ya. en sociedades completamente atomizadas, individualizadas. Por eso en Gran Bretaña tuvieron que crear un ministerio de soledad. Se calcula que en Gran Bretaña hay más
de 9 millones de personas que no reciben en el transcurso del mes un llamado de algún ser conocido, algún ser querido, que vive completamente sola, que muere sola, ¿no? Terrible. Mirando la televisión en el sofá, ¿no? Digo, eh, Qué terrible. este es un proceso que debe ser comprendido históricamente, Ujú, ¿no? El avance hacia el individualismo, ujú. porque en esto también es importante filosóficamente comprender que hemos dejado de hablar de personas para hablar de nosotros mismos en términos de individuos. Y Exacto. hablar de persona y hablar de individuo no es lo No es lo mismo. mismo. Ujú. ¿Sí? Un individuo es alguien que no necesita de los otros, es alguien que aplica el concepto, o como filosofía de vida, la idea de que ser libre significa que nadie se meta conmigo, Ujú. básicamente. Y no necesitar de nadie, claro. Y no necesitar de nada, ser Ujú, autosuficiente. Mientras que ujú. el concepto de persona lo que hace es definirnos como seres esencialmente relacionales. Claro, Es así decir, yo no es. sería Ujú. quien soy sin mi familia, no sería quien soy sin mis amigos, no sería quien soy sin mi comunidad. Esta comunidad que me ha educado, que me ha permitido ir a una escuela, formarme, aprender un idioma. Yo soy español porque me eduqué en Argentina, nací en Argentina, en un contexto, no digo, la persona y el individuo son dos conceptos muy diferentes y desde hace algunos siglos atrás ya hemos empezado a hablar más de individuo que de persona. Ujú. Y con el transhumanismo, hacia lo que Peor, vamos ¿no? hacia la Ujú. radicalización, exactamente, de la De individualidad. ese concepto. Es que se quita, se pierde el individual, el transhumanismo, la ideología de género. Bueno, todas estas ideologías lo que hacen es limitar el concepto de persona. O sea, ya es quitarle, bueno, ya de entrada ni mencionar que es un ser espiritual. O sea, materia y espíritu, cuerpo y alma, como ya, qué pérdida de tiempo. O sea, eso, No. adiós. Mira, históricamente, podríamos decir incluso sin irnos muy atrás a los filósofos griegos, ¿no es cierto? En el último siglo ha habido indudablemente un cambio radical en el modo de entender al ser humano. Ujú. Fíjate que históricamente hemos entendido al hombre, y lo voy a decir de una manera muy general, muy gráfica. Si hay algún filósofo le pido disculpas, porque lógicamente estoy tratando de explicarlo de una manera más o menos sencilla. El hombre se ha entendido como una unidad indisociable de cuerpo y alma. Exacto. O podríamos decir cuerpo, alma y espíritu, incluso, ¿no? Ujú. Pero cuerpo y alma como una unidad indisociable y en donde además ambos elementos, ambos componentes son fundamentales, Exacto. ¿no? Son esenciales al ser humano. Ujú. De allí hemos pasado con el auge de la neurociencia, sobre todo en la década del 90, ¿no? En el que se desarrollan nuevas herramientas tecnológicas para hacer investigaciones del cerebro de la persona humana viva, ¿no? Investigaciones, perdón, estudios sobre el cerebro no invasivos. Se produce todo un gran auge de la neurociencia, empezamos ya a reducir la concepción del ser humano. Ya no concebimos al ser humano como la unión de alma y cuerpo, sino que empezamos a concebir al ser humano como su cerebro. Exacto. Yo soy mi cerebro, ¿no? Por supuesto, ya, lógicamente, desde una concepción abiertamente materialista, materialista. De hecho, muy en esta línea, en la década de los 90, en el año 91 concretamente, una artista que se llama Helen Chadwick, una artista británica, y esto es muy, digo, representativo de esa época, ¿no? De esa época que representa o que identifica al yo, es decir, a la persona con su propio cerebro, un cuadro, ¿no? Donde están sus dos manos con un cerebro, ¿no? Con un Ujú. cerebro en la... Y el nombre del cuadro se llama Autorretrato. Autorretrato. Fíjate, o sea, ya es su cerebro. Yo soy mi cerebro. Qué Pero, manera tan limitada. exacto, vamos a hacer un proceso de mayor, hacia mayores niveles de reducción vamos Exacto. avanzando. Pero los Reducción. transhumanistas Ujú. hacen algo más todavía, porque ya no piensa al ser humano como su cerebro, sino que piensa al ser humano como flujo de información. ¿Qué somos esencialmente nosotros? Somos los contenidos de información, los datos que se almacenan en nuestro cerebro, que son los que algún día vamos a poder trasplantar hacia un ordenador para poder eternizarnos. Pero fíjate, ya no, o sea, ya es flujo de información. Ya no es,
ya no es conocer la verdad, ya no es amar el bien, ya no es la capacidad de elegir, o sea, ya no hay, ¿dónde quedó el concepto de libertad? ¿Dónde quedó el concepto de don como persona? Adiós. No, 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 por supuesto que todo eso se pierde de vista y además ellos lo dicen con claridad, con absoluta claridad. En el caso del transhumanismo esto es muy claro, ¿no? Si bien tengo que hacer la aclaración de que el transhumanismo no es uno solo, no es un pensamiento homogéneo, monolítico, hay diferentes ramas del transhumanismo. No obstante, en todas estas cuestiones que hemos hablado coinciden todos plenamente. Yo estoy tratando de, cuando hablo del transhumanismo, hablo de aquellas ideas que son las ideas vertebradoras y coincidentes, ¿no? Como el común denominador de todas las vertientes del transhumanismo. Pero sí, incluso con el paso del yo entendido como cerebro al yo entendido como mero flujo de información, hemos terminado de abandonar completamente el mundo orgánico. Es decir, nos hemos deshecho completamente del cuerpo. ¿Vale? Ah, claro. Que es en definitiva algo que tiene que ver con un fenómeno actual, que es muy actual, que es el fenómeno del dataísmo. El dataísmo es una especie de culto, ¿no? Que lo vemos hoy A la con mucha información, ¿no? claridad. El culto Ok, a la data, digamos, a la a la big data, data, a la exacto. información, exactamente. Hoy todo es, y se interpreta y se entiende en clave de información y nada más. Y para los transhumanistas, nosotros somos pura información, solo información. Pregunta aquí una señora que es un poco lo que, o sea, lo que acabas de decir. Eh, entonces, ¿en qué se basarán las relaciones humanas? O sea, si esto se lleva a cabo como dices, pues entonces, ¿cómo se van a definir las relaciones humanas? ¿Habrá relaciones humanas? ¿O será como este sistema de castas, ¿no? En el que nos relacionamos solo con los que son iguales y los de abajo los Bueno, esclavizo? yo ¿O creo que va a haber cómo? una reconfiguración completa de, De la de lo que será sociedad. la vida social, de la vida social. Porque además pensemos que el futuro posthumano va a ser un futuro de seres humanos hibridados con cyborgs, de robots dotados de inteligencia artificial, que Ujú. van a ser tan inteligentes y capaces como nosotros, o mucho más inteligentes que nosotros y capaces que nosotros, a los que deberemos otorgarles los mismos derechos, porque van a estar en un pie de igualdad con respecto a nosotros. Es decir, uno de los pilares, el otro, digamos, pilar importante del transhumanismo, uno de ellos es el mejoramiento humano, el otro pilar importante del transhumanismo es la inteligencia artificial. Entonces, avanzaremos a niveles de desarrollo de inteligencia artificial que nos permitirán crear robots como Andrew Martin, el del hombre bicentenario. No sé si has visto la película esta de Robin Williams, El hombre bicentenario, una película de hace como 20 años, ¿no? De un robot que tiene prácticamente las mismas capacidades humanas, o que tiene todas las capacidades humanas. Tiene capacidad para aprender por sí mismo, para resolver problemas nuevos, es autoconsciente, entonces se va mejorando a sí mismo, tiene emociones, por tanto es capaz de sentirse triste, alegre, incluso de amar. Eh, entonces, yo creo que la configuración social va a cambiar totalmente y podrá llegar eventualmente el momento en el que un ser humano podrá sentirse más cómodo siendo amigo de un robot, de una inteligencia artificial, que de otro ser humano. Por ejemplo, la película Her me parece que lo refleja con claridad a esto. Este es la película de un hombre que, yo no me acuerdo exacto, la vi hace varios años, eh, pero que tiene su móvil con una inteligencia así del tipo Siri o Cortana, ¿no? Como estas inteligencias artificiales con las que uno puede hablar, Alexa, no. ¿no? De móvil Alexa, exactamente, y termina entablando una relación incluso afectiva con Es esta que inteligencia así me artificial. imagino el mundo. O sea, si esto se llevara a cabo, así justo así me lo imagino. O sea, seres solos conviviendo con robots. O sea, Conviviendo con no. robots que a los que consideraremos como pares, y por supuesto, todo eso con un cambio en la normativa salvaje, ¿no? A nivel jurídico. Tendremos que legitimar que hay que permitir los casamientos con robots, tenemos que... La procreación. O sea, o sea, espérate, no necesitamos de eso. O sea, no necesitamos No, tener relaciones sexuales para poder tener hijos. no, 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 claro, claro, O sea, eso definitivamente, es. definitivamente. Se podrán
se podrá obtener placer de maneras alternativas, pero sin necesidad de procrear, porque además nuestras vidas podrán extenderse tanto que para evitar un colapso a nivel poblacional en el planeta tendremos que Controlar el número de necesariamente población, controlar sí. la población, y para eso practicaremos la eugenesia, mucha eugenesia. ¡Qué fuerte! No, bueno, nos has dado no sabes cómo me ha gustado este café. Muchísimas gracias, de verdad. Yo estoy impactada con todo lo que nos has expuesto y las consecuencias dramáticas que podría traer para nosotros como humanidad, ¿no? Sí, Que sí, sí, quisiera que sí. cerráramos, o sea, con esto, o sea, con algo que nos deje un poco esperanza, o sea, que nos deje un poco como el que sí, o sea, que sí, ¿por qué esto no y qué sí? Para que nos vayamos con un sabor de boca, sí, Bueno, más no, sí, sí, sí. esperanzador. Yo creo que sí, que es necesario cerrar con un mensaje de este tipo. A ver, si lo enfoco desde un punto de vista teológico, mi respuesta sería la siguiente. No somos nosotros los dueños de la historia, hay un Señor que es el Señor de la historia, y bueno, creo que en este sentido la esperanza que debemos tener nosotros, los que profesamos nuestra fe cristiana, eh, es pensar que, bueno, es mirar un futuro con esperanza, ¿no? Sabiendo que no es la mano del hombre la que dirige, la que rige el destino del ser humano. Ahora bien, si me preguntas acerca de todo lo que se está haciendo en términos de avances tecnológicos, yo creo que, a ver, no soy un Amish, ¿eh? No soy un Amish, pero soy muy escéptico con respecto a cuál sea la dirección que estemos dándole en este sentido a, digamos, las políticas que estamos empleando y que podamos eventualmente a futuro emplear con respecto al uso, al modo como vamos a usar estas tecnologías. Em, Creo que la tecnología siempre es muy bienvenida y es espectacular, y a mí me gusta la tecnología, me gustan los móviles, me gustan los ordenadores. Hoy estamos haciendo esto gracias a la tecnología, y uno en muchos aspectos no tiene más que ser incluso un agradecido por todo lo que el hombre ha sido capaz de hacer en este sentido. Pero la tecnología para mí es fundamental cuando se aplica, pensándolo en términos médicos, a la cura. Bienvenida sea toda la tecnología que sirva para la cura de enfermedades. Nada que decir en ese sentido, ¿no? Y sería al contrario, sería problemático si dijera lo contrario, ¿no? Y creo que en ese sentido la medicina ha avanzado mucho, y la expectativa de vida de una persona, por lo menos aquí en España, ronda entre los 82 y 84 años. O sea, hace un siglo y medio atrás la expectativa de una persona no superaba los 50 años. Entonces, ese es un buen dato, por supuesto que es un buen dato. Ahora bien, yo creo que hay que empezar a tener cuidado, y creo que para esto es necesario aplicar lo que en ética se llama el principio de precaución, con las tecnologías cuando se pretenden aplicar al mejoramiento, ¿no? ¿Te acuerdas de estos dos paradigmas de los que hablaba hace un rato? El tema del mejoramiento ya creo que plantea otro tipo de problemas, que hay que ir viéndolos caso por caso también, por supuesto. Creo que va a haber, los filósofos van a tener que trabajar mucho en esto, analizando caso por caso el tema de... creo que eventualmente podrían aplicarse algunas tecnologías mejorativas, dependiendo de la escala en la que la apliquemos. Creo que hay en una determinada escala, estas tecnologías pueden humanizarnos, pero en otra escala estas tecnologías pueden deshumanizarnos completamente. Un transhumanista, si me escuchara, diría, pero es que justamente eso es lo que queremos, deshumanizarnos, es decir, ser otra cosa, ¿no? Ahora, mi argumento es que no, es que, digamos, creo que es importante pensar desde el criterio de qué es lo que nos dignifica más como hombres y qué es lo que nos envilece como seres humanos. Si yo convierto mi cuerpo en un objeto de transformación, en una cosa, en un objeto, al que puedo cambiar conforme mi capricho, eso es lo que quiere la ideología de género, ¿no? Que ya está en este momento, aquí en España se enseña a las escuelas, se les enseña a los niños, ¿no?
O sea que esto ya son políticas que se están imponiendo progresivamente, y se están imponiendo incluso de manera bastante totalitaria, Sí. porque no se te ocurre en este momento en un espacio público hablar en contra de la ideología de género porque te señalan con el dedo y te condenan, ¿no? Entonces, bueno, creo que todo lo que tenga que ver con la aplicación de tecnología en clave mejorativa, eh, simplemente me limito a decir que es necesario hacer una suerte de futurología de la advertencia, es decir, cuidado señores, hacia dónde vamos con esto. ¿Eh? Y Ujú. que bueno, y que es un debate que está abierto y son temas acerca de los cuales deberemos pensar mucho los seres humanos a futuro. Aldous Huxley decía a principios del siglo pasado, la tecnología nos ha permitido encontrar modos más eficientes de retroceder, ¿no? Teniendo en cuenta que en Como la época humanidad, en la que ¿no? él retroceder, claro, como humanidad, ¿no? Teniendo en cuenta que la época en la que él lo dijo fue la época en la que se tiraron bombas nucleares, se usaron armas químicas, es decir, la tecnología ya no se aplicó a convertir la vida del hombre en algo maravilloso, sino a la destrucción misma del hombre. Bueno, creo que está bueno que en una época como esta, donde los desafíos tecnológicos que plantea la tecnología son tan grandes, el transhumanismo concretamente, tengamos en cuenta esta frase de Huxley, con más fuerza que nunca, creo yo. Y bueno, por eso es necesario difundir todo esto y hablarlo mucho. Hablarlo mucho con nuestros hijos también, ¿no? O sea, Ujú. es enseñarles que el sufrimiento no es malo, ¿no? O sea, que el sufrimiento nos ayuda a sacar lo mejor de nosotros mismos, a llegar a esa madurez psicológica, eh, no tenerle miedo a eso, que eso es algo que está muy de moda ahorita en términos educativos, o sea, Claro, en términos cómo, de crianza, o sea, claro. no le digas, no le traumes, no le digas que no, o sea, es porque no quiero que sufra, o sea, hay un miedo Es que, enfermizo claro, a sufrir y a que nuestros hijos sufran. Yo no sé si tú has oído, creo que en Navarra también está como muy al día este tema de estas generaciones que ahora se les ha nombrado copitos de nieve. O sea, que ujú. ¿no? O sea, que No, son, no, 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 no no sabía. lo había, pues No, no, no. está como muy ahorita, muy de moda en la sociedad norteamericana, bueno, Ajá, sobre todo en términos de investigación, ¿por qué estas generaciones son tan frágiles? claro. ¿Por qué son como copitos de nieve? ¿Por qué se Ajá, deshacen? ¿No? Pues claro. porque no estamos educando bien, o sea, porque tenemos Eso es. miedo a sufrir, porque tenemos miedo Sí. entonces es un proteger, es un arropar, es un quitarte todo lo que te pueda hacer sufrir y todos los obstáculos que puedas encontrar cuando eso es lo que los hace más débiles. O sea, en términos Claro, educativos, digo yo como pedagoga, para prevenir mucho este tema, pues es que hay que inculcarles a nuestros hijos que el ser humano es maravilloso, que no se explica el ser humano sin el encuentro, sin la colaboración, sin el amor, que eso es lo que le hace ser feliz. Pero para aprender a amar necesitamos también trabajar nuestra voluntad, trabajar ese don que se llama libertad, ¿no? Que nos ayuda a comprometernos y a ser consecuentes con las decisiones que tomamos. O sea, yo irles amueblando la cabeza, irles formando criterio y decir, no, no, yo ahora voy a tener una plática con mi hija Isabela, que es una divina, porque me decía, oye, pues no está mal eso de querer ser mejor, o sea, más perfectos a través de la ciencia, ¿no? claro, Aguas, claro. porque eso nos puede confundir y llevar a estos reduccionismos que tú nos has explicado con tan absoluta claridad y que no nos van a llevar más que a la soledad, a un individualismo absurdo, ¿no? En donde nos vamos a encontrar Sí, sí, completamente sí, sí. vacíos. Sí, a una cierta, incluso sería más radical, incluso más que soledad, y sería más radical en lo que, en esto, ¿no? Yo creo que nos puede llevar, conducir hacia una espiral de desesperación Justo, profunda. desesperanza absoluta. Desesperanza, sí, sí, claro, exacto, sí, 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 sí. Qué Porque, fuerte. claro, claro. Eh, yo creo que, mira, hay una anécdota muy interesante también de Aldous Huxley, ¿no? Aldous Huxley fue durante muchos años
agnóstico. Es decir, se posicionaba su actitud era bueno, de no definirse acerca de si Dios existía o no existía, porque no teníamos conocimientos o formas de demostrar fehacientemente eso. Y en un momento de su vida se convierte, él nunca fue cristiano, pero se convierte a una suerte de teísmo, es decir, él empieza a creer en Dios, empieza a creer en Dios. Y una vez un amigo le escribe preguntándole, ¿qué te ha pasado? ¿Por qué te has convertido? ¿Por qué has empezado a creer en Dios, siendo que eras agnóstico? Y él, que era un hombre muy culto, con una cultura extraordinaria, y que era una de esas mentes universales, que leía todo lo que se le pasaba por delante, todo libro que se le pasara por delante, él dijo, porque llegó un momento de mi vida en el que, a pesar de la belleza de los sonetos de Shakespeare, a pesar de las sinfonías de Bach o de Mozart, a pesar de haber experimentado los mayores placeres de la carne, los placeres sensibles, a pesar de todo eso, en un momento determinado me pregunté a mí mismo, ¿esto es todo? Yo creo que ¿por qué es importante esta anécdota de la vida de Aldous Huxley? Y esto es todo, esa pregunta le llevó a él a plantearse la posibilidad de la existencia de un ser supremo. Porque creo que todo este avance hacia el que vamos y toda esta propuesta transhumanista, que ya se quiere, como te decía, imponer además como política global, como agenda global, creo que no va a evitar que el ser humano, o que incluso los seres posthumanos en un futuro, se planteen la pregunta de ¿esto es todo? Es que íbamos a ser fantásticos, pudiendo ser más inteligentes, teniendo tales y tales capacidades, viviendo no sé cuántos años, extendiendo nuestras vidas incluso indefinidamente, pero en medio de todo eso, creo que la pregunta de Huxley va a seguir Va a vigente. seguir, claro. Creo que llegará un punto en que Totalmente. podremos ser muy perfectos tecnológicamente, podremos estar muy perfeccionados tecnológicamente, pero que no podremos evitar preguntarnos si esto es todo. Claro. Entonces, bueno. No, totalmente. Yo creo que es una pregunta vigente que ha llevado al ser humano, pues eso, a buscar, ¿no? Uh-huh, La búsqueda de la uh-huh, verdad, la uh-huh. búsqueda del amor, de la felicidad, y saber que la felicidad Exacto. no se encuentra en si soy más tecnológicamente perfecto o no. Ahí nunca va a estar la felicidad. Uh-huh, Entonces creo que va a haber aumento de suicidios como los hay ahora, ¿no? En muchas culturas, sí. súper que tienen todo, ¿no? O sea, y sin embargo se suicidan. Y dices, ¿por qué se suicidan? Pues Sí. porque les falta ese motivador, ese estresor que les haga salir de la cama, salir adelante, a buscarse la vida. Es que el O índice sea de que... suicidios en las sociedades de bienestar, en las sociedades opulentas, como dice el filósofo Augusto del Noche, en las sociedades de bienestar, los índices de suicidio son muchísimo más altos que en las sociedades, por ejemplo, del África. Y uno se pregunta, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando? Claro. Por eso yo creo que en ese sentido lo que vos planteabas es muy importante, Carla. Creo que un debate muy importante que hay con los transhumanistas es el debate acerca de, en definitiva, ¿qué entendemos por felicidad? Vamos a debatir estas que son cuestiones de fondo. Porque vos me estás queriendo conducir, meter, ¿no? Vos como transhumanista, me refiero, ¿no? Hablando en un diálogo imaginario con un transhumanista. Me estás queriendo convencer de un montón de cosas y embarcar en un camino en el que yo no termino de entender por qué todo eso que vos postulás necesariamente a mí me va a hacer feliz, ¿no? Y tenemos que ponernos a discutir seriamente sobre estas cuestiones. Por eso el debate con el transhumanismo, por supuesto que se tiene que dar a nivel ético, a nivel social, a nivel político, Ético. pero por sobre todas las cosas es un debate con profundas implicancias antropológicas. Lo que Totalmente. tenemos que discutir acerca Totalmente. de qué es lo que somos nosotros, qué es lo que queremos. Y esto Mm. en términos civilizatorios es muy importante. Creo que a nivel civilizatorio estamos en una época en la que tenemos que ponernos a pensar con profundidad realmente qué somos nosotros, qué deseamos, cómo queremos Exacto. vivir, qué tipo de sociedad queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. Es un debate que está muy vigente ahora, que está vigente más que nunca, probablemente, en la historia. Claro. No, bueno, nos dejas con muchísima tarea para plantearnos nosotros, ¿no? Como seres humanos, como esposos, como papás,
como qué queremos ir hacia ello, ¿no? Me encantaría que las personas que están en la transmisión me pongan en los comentarios con qué se quedan de esta plática. Me va a encantar leerles, seguramente a Leandro también, con qué se quedan de esta plática, por favor. O sea, yo creo que estos espacios de formación son tremendamente ricos. El objetivo es que nos muevan, ¿no? Que nos mueva a pensar, o sea, que nos mueva el corazón, pero sobre todo que nos mueva la mente, ¿no? O sea, decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Me regreso? ¿Me adelanto? ¿Qué hago con mis hijos? O sea, porque de nuestro papel como papás, pues va a depender mucho el futuro de nuestros hijos, ¿no? O sea, porque todo esto que estás diciendo, en 20 años les toca. Entonces, ¿cómo amueblar la cabeza de estos niños para que cuando esto ya sea una realidad, que esperemos que no, pero pues, dada la situación, o sea, seguramente lo será, Sí. ¿cómo queremos que ellos enfrenten estos retos? Porque son retos tremendos. O sea, yo no me canso de decirle a los papás, el mundo en el que crecimos nosotros, tú, yo, en el mundo en que crecimos nosotros ya no existe, es otro mundo el que están viviendo nuestros hijos. Eso es. Por lo tanto, los retos son diferentes. Para mi forma de ver, son muchísimo mayores. Entonces, pues Estas a darle. tecnologías han llegado, Carla, estas tecnologías han llegado para quedarse y para Sí, desarrollarse y totalmente. crecer más y más y más. Entonces, creo que es importante, y esto voy a hacer, a concluir con una reflexión un tanto teológica, pero bueno, pero gráfica también. Me encanta. Cuando vos hablabas de amueblar la cabeza de nuestros hijos, eh, y decías que esto ellos lo van a vivir dentro de 20 o 30 años, y nuestros nietos, eh, enseñarles a no sucumbir, al menos no tan fácilmente, a los encantos de la serpiente. Yo creo que es muy Justo, importante eso. justo. Muy importante eso. Hijo, y lo explicaste muy bien, ¿no? Quien se unió a la transmisión más tarde lo vea al principio, porque Leandro explica muy bien, ¿no? O sea, se plantea si quieres ser como Dios, come la manzana, ¿no? Entonces es ¿qué queremos? Ay, no, Leandro, me encantó todo, de verdad. Espero que sea la primera de muchas, porque hay planteamientos. Encantadísimo, Ay, no, te agradezco mucho, porque encantadísimo. hay planteamientos éticos que yo creo que son, ¿no? Que tenemos que Sí, sí, hacer sí, y sí. plantearnos, o sea, plantearnos como Sí. papás, plantearnos Y, ese. y lo que vos decías, ¿no? Yo hablaba hoy bueno, de los desafíos que plantea el transhumanismo en términos antropológicos, éticos, políticos, sociales, pero no hice mención, y vos lo dijiste, de algo muy importante también, de los desafíos que plantea el transhumanismo en términos educativos. Desde luego que sí, en Sí, términos ¿no? educativos, claro, 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 claro. Como Brutal, pensándolo ¿no? Brutal. como profesor, pero también pensándolo como padre. Como padre, pues es que Este, como padre, claro. sí, 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 La así que labor más bueno. importante que haremos en nuestras vidas, y siempre se los repito a mis cafeteros queridos y a todas las personas que, gracias a Dios, han tomado mis talleres, la más importante, la labor más importante que haremos en nuestra vida será la que hagamos dentro de las paredes de nuestro propio hogar. Entonces, por eso formarnos, ¿no? Formarnos muchísimo. Les repito nuevamente el descuento de 20% a los dos talleres que tengo en puerta, el de berrinches, ¿qué puedo hacer? Que justo es eso, Leandro, o sea, es ir creando estructuras, o sea, es ir enseñándole a mi niño hermosísimo que hay cosas que puede hacer, hay cosas que no puede hacer, que tiene que aprender a gestionar, que tiene que aprender a decidir desde pequeños, y que cada decisión conlleva una consecuencia, y que por lo tanto es importantísimo que les enseñemos a decidir bien, a desarrollar ese pensamiento reflexivo, de discernimiento, de análisis, y todo eso lo empezamos a hacer desde que son chiquitos. O sea, no se esperen a tomar el curso de mejores adolescentes. O sea, empiecen desde que son pequeños con esa estructura en casa que les va a dar esta seguridad que nuestros hijos necesitan. Entonces, ese taller lo damos el miércoles de la semana que entra. Y el 2 me parece, de marzo, un taller muy bonito de reingeniería personal y proyecto de vida. Es un taller diseñado para las mujeres, 20% de descuento a quien me mande un WhatsApp
entre hoy y mañana y se inscriban antes de las 11 de la noche de mañana domingo. ¿Y por qué? Porque yo lo que quiero es promover nuestra formación, que tengamos más amueblada la cabeza, que podamos tomar mejores decisiones como mujeres, como hombres, porque los retos son enormes. Te mando un abrazo enorme, Un enorme, abrazo enorme. grandísimo, Carla. Seguimos en contacto, por supuesto, Sí, desde luego, sí, sí, seguimos sí. hablando. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias Seguimos a en ti por la contacto. invitación, así fue un honor, realmente, un honor, un gusto enorme. El honor es nuestro, el honor es todo nuestro. A que hemos aprendido muchísimo, cafeteros queridos. Ya leeremos con mucha ilusión, Leandro y yo, con qué ideas se quedan sobre este maravilloso Sí. café.